Muy buenos días. Hoy es domingo 19 de abril del año 2020. El tema que voy a tratar hoy es el coronavirus y la crisis de fe de algunos cristianos. ¿Por qué escogí este tema? Les digo la verdad. Esta mañana tenía decidido hablar sobre las crisis que hay en los hogares actualmente, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Pero tuve un sentir, digámoslo así, que debería hablar sobre este tema. He visto en las redes sociales a muchos cristianos bastante preocupados porque no se han podido congregar. ¿Y esto está mal, que se preocupen por no poder congregarse? No, no está mal. Y de una vez digo, para que no haya malos entendidos, hay que congregarse. Uno debe congregarse. Hay que ir a las iglesias. Todo eso es correcto. Pero estamos en una situación, estamos pasando por una crisis en que, por orden de las autoridades, las iglesias están cerradas. Entonces, este mensaje va más que todo dirigido a esas personas que casi sienten que están en pecado por no estar asistiendo a la iglesia. Prácticamente, sí, los veo muy mal. Incluso hay hasta discusiones. En las redes sociales he visto unas discusiones fuertes sobre este tema. No hay que discutirlo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Como primera medida les recomiendo que lean el capítulo 4 en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, los versículos del 1 al 30. Ahí hay una historia muy bonita entre Jesús y la samaritana. Todos ustedes la conocen. Yo solamente voy a leerles el mismo capítulo 4, pero solamente los versículos 19 al 24. Tuve que hacerlo así, ya tenía listo, preparado de otra manera, pero me falló un computador. Tengo que hacerlo manualmente. Juan 4, 19 al 24 dice: Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Paso al versículo 23 y dice: Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Los textos que voy a leer hoy, los voy a leer de esta versión de la Biblia que es Dios habla hoy.
Pero habrá dos textos que voy a hacer una aclaración con la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, estos mismos versículos, especialmente el versículo 23, dice: pero la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto que estoy leyendo? O sea, el Señor Jesucristo está siendo muy claro. O sea, que no es ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Ya? Porque va a llegar la hora en que los verdaderos adoradores van a tener que adorar al Padre, o lo adorarán en espíritu y en verdad. Está queriendo decir que no hay que ir a ningún sitio específico para adorarlo, para tener comunión con Él. No hay que ir a ninguna parte. Y vamos a seguir confirmando esto. Hechos 17, 24. Hechos 17, 24 dice: perdón por la demora. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De ahí nos interesa que no vive en templos hechos por los hombres. Otras versiones dicen: Dios no habita en templos hechos por las manos, o por la mano del hombre, o por las manos de los hombres. Porque es que la gente tiene el concepto de que, del templo, ¿cierto? De que la iglesia es un templo. No. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero la gente piensa que tiene que ir a un templo. E incluso uno escucha a muchas personas creyentes que dicen: no, es que yo voy a esa iglesia, o sea, a ese templo, porque allá sí está la presencia de Dios. O dicen: es que en esa iglesia sí se siente la presencia del Espíritu Santo. Eso es una equivocación. Yo no necesito ir a determinada iglesia para sentir la presencia del Espíritu Santo. Eso es de acuerdo a usted, a la relación que usted tenga con Dios, a su comunión con Dios. Y por eso vamos a ver varios textos que nos aclaran estas cosas. Vamos a ver Mateo 6:6, ¿qué nos dice? Mateo 6:6. Dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Está diciendo que si necesitas orar, lo puedes hacer en tu cuarto, sin que nadie te vea. O sea, el que te está viendo es Dios.
y Él te premiará, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto confirma lo que yo estoy diciendo. No es que yo tengo que ir a orar a X iglesia. No. Pero viene algo más importante todavía. Hablando del templo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice: Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, está diciendo claramente que nosotros somos el templo de Dios. Y que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Si nosotros somos el templo, no necesitamos para orar, para adorar a Dios, no necesitamos ir a ninguna edificación especial. Y vuelvo y aclaro, yo no estoy diciendo que no sea importante ir a las iglesias, pero aclaro nuevamente, por las circunstancias no lo podemos hacer. Entonces, con estos textos que estamos viendo, podemos sentirnos tranquilos de que podemos hacerlo en casa. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, por si le quedan dudas. Primera de Corintios 6, 19. Dice: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Somos el templo de Dios. Lo está diciendo la palabra, ¿no? No lo estoy diciendo yo. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quiere orar a Dios? ¿Quiere adorarlo? Entre en su cuarto. Cierre la puerta, dice la Biblia. Y ore. Ore en secreto. Y Dios también lo va a ver en secreto. Pero hay un texto también muy importante en Juan 14, 23. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23 dice: Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que me ama y hace caso de mi palabra, mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir en Él, dice otra versión de la Biblia, en Él. O sea, el Padre y el Hijo vienen a vivir dentro de nosotros. O sea, todos sabemos que Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que sean tres dioses como a veces la gente dice que nosotros los cristianos decimos que son tres dioses, ¿no? No, es un solo Dios. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo viven dentro de nosotros. Somos el templo del Dios Todopoderoso. Y alguien puede decirme, pero es que la Biblia habla de que tenemos que congregarnos. Hebreos 10:25. Tiene toda la razón el que diga eso.
Hebreos 10:25 dice: versión Dios habla hoy. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. La versión Reina Valera 1960 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, está diciendo, ese no dejemos de congregarnos, hay que entender el contexto. Dice, como algunos tienen por costumbre. Se está refiriendo a que hay muchos, entre comillas, creyentes que dejan de ir a la iglesia 5, 6, 7, 8 domingos. Ay, hoy no voy a la iglesia porque es que hoy juega la selección Colombia. El otro domingo, ay, no, es que anoche trasnoché y tengo mucho sueño, voy a dormir toda la mañana. A eso se refiere cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. A eso se refiere. Pero entonces viene un texto que a mí me fascina. Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice, 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega que es con doble K, eclesia, que quiere decir asamblea o congregación, ¿sí? O comunidad. Se refiere a un conjunto de personas que se reúnen, que profesan la misma fe y están regidos por las mismas normas, por los mismos preceptos. Pero cuando la Biblia habla de no dejando de congregarnos, ahí no está diciendo que tienen que ser 5,000 personas o 10,000 personas, porque ese es otro de los pequeños errores que a veces cometen algunos creyentes. No, es que esa iglesia tiene 20,000 miembros, 20,000 personas. Y entonces dicen que por el número de personas, ahí obligatoriamente está Dios. Que ahí sí está la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Hay montones de iglesias que tienen 50,000 y puede que no esté la presencia de Dios ahí. O puede que sí esté. En otra de 20,000 o en otra de 30,000 puede que sí esté Dios ahí, su presencia. Pero también puede haber iglesias de 20 personas. Y está la presencia de Dios. Está la presencia del Espíritu Santo. Pero nosotros ya sabemos que es que el Espíritu Santo lo llevamos todo dentro de nosotros. Yo puedo ir a una iglesia o ir a otra o a la que sea
Y el Espíritu Santo va conmigo. Él va conmigo. Dios va conmigo, vive dentro de mí. Entonces no es la iglesia, no es el templo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué querrá decirnos Dios con todas estas cosas que están sucediendo? En este momento se están cerrando bastantes iglesias. Me llegó una información muy seria de que más de 80 iglesias de las asambleas de Dios, que pertenecen a las asambleas de Dios, cerraron. Y me consta que una de esas iglesias, que es una, ¿qué nombre empleo para no decir una sucursal? Es una sede de una iglesia muy grande que hay en Bogotá, muy conocida, en el barrio Santa Librada, o sea, en la localidad de Usme, ya tuvo que cerrar. Esa me consta. Yo no tengo ningún problema con eso. La gente sabe que yo predico. Están cerrando por la cuestión económica. Yo no tengo problema con eso porque yo no me lucro de mis predicaciones. Gracias a Dios. Tengo mi profesión como médico y vivo de eso. El sitio donde nos congregamos es en el mismo local, digámoslo así, en el mismo sitio donde tengo mi consultorio médico. Es un espacio donde cabrán 40 o 50 personas. Entonces, nunca he hablado de dinero, entonces no tengo ningún problema. Pero, llegado el caso en que tengan que cerrar más y más iglesias, ¿qué van a hacer todas las personas que están preocupadas porque no se pueden congregar? ¿Será que Dios quiere que entonces aprendamos a congregarnos en familia? Dice la palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Se están congregando 2 o 3 personas. ¿Será que Dios quiere que esto sea para que la familia se una en torno a Él y empiecen a hacer, por ejemplo, un devocional en familia con sus hijos, con sus adolescentes, con sus niños, y les vayan inculcando la palabra de Dios desde temprana edad? Porque hay muchos hogares donde, por ejemplo, la mujer es cristiana y va a la iglesia. El hombre ni cree en nada. O viceversa. El hombre es el que va a la iglesia, la mujer no quiere saber nada de Dios. ¿Y esto será que nos quiere obligar a que nos sentemos todos en familia? Y este es el momento también para que empecemos a escudriñar la Biblia. A que aprendamos lo que dice acá. No es solamente lo que nos diga un predicador, lo que diga un pastor. Nosotros mismos tenemos que estudiar. Ay, pero es que yo soy no sé qué, que esto. La Biblia dice que si no tiene sabiduría, se la pida a Dios que Él se la dará. Además, Dios dice que el Espíritu Santo le dará revelación e iluminación sobre la palabra. No es sino que se siente a leerla. Porque supongamos que esta crisis se demorara mucho tiempo y las iglesias no puedan abrir. Entonces mi fe cada día se va acabando más. Cada día más apostasía. No. Llegó la hora en que podemos orar más incluso. Tenemos más tiempo para orar. Tenemos más tiempo para estudiar la Biblia. Tenemos más tiempo para ver cómo le servimos a Dios. Ya el que con dones, talentos, con cualidades y virtudes que Dios nos ha dado, explotemos todo eso para servirlo.
Entonces, espero que este mensaje les sirva de verdad. Y lo que quiero de todo corazón, se lo digo, con mucho amor en Cristo. Que hagan una iglesia en sus hogares y que empiecen en familia a buscarlo. La Biblia dice, búsquenme y me encontrarán. Y tal vez esa sea la razón por lo que cada día los hogares están en caos en esta cuarentena, mayor violencia por la falta de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad y que Dios los bendiga.